vamos a tratar ahora en este repaso, que va a tener básicamente dos ejes, ¿no? El primero es esto en lo que estamos insistiendo respecto de la derivación del extravío, ¿no? Cómo el extravío debe ser alimentado cada día con una cosa más extraviada para que se mantenga vigente, ¿no? Estamos hablando obviamente de las derivaciones de la presentación del fiscal Luciani, que luego de presentada derivó en un problema de tránsito, ¿no? O sea, para que ustedes vean el nivel de locura que hay en la Argentina. Y vamos a hablar un poquito del problema de la audacia, en relación a la cuestión del dólar soja, porque a mí esta discusión sobre esta minucia me derivó en una reflexión sobre la cuestión de la audacia, o en todo caso de la falta de audacia, ante los problemas inminentes que tiene la Argentina. Por ejemplo, la semana que viene, ¿no? Claro. La semana que viene hay un problemón y la Argentina no reacciona ni siquiera ante lo que va a ocurrir la semana que viene, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a mezclar estos comentarios con el repaso de los temas del día, y quiero comenzar, en rigor de verdad, mencionando el caso de Esteban Bullrich, que como ustedes saben, él fue ministro de Educación en la Ciudad de Buenos Aires con el expresidente Macri, con el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri. Fue senador nacional, obviamente, hasta que renunció a su cargo hace poco tiempo, y que no se escucha bien. Bueno, qué sé yo, cómo hacer para que se escuche mejor, no lo sé. Sí, está opinado, ¿viste? Hay gente que escucha, otras que no escucha. Hay gente que no escucha. Sí. Bueno, saben que ayer fue internado Esteban Bullrich a las 4:30 de la tarde como consecuencia de una dificultad respiratoria derivada de la enfermedad que él padece, que es el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Un cuadro, por supuesto, muy grave, complicado por una cuestión respiratoria, le hicieron una traqueotomía. Yo escuché ayer al doctor Sin explicar que era muy complicado hacer la traqueotomía, pero mucho más complicado sacarla, ¿no? Sí. Por lo tanto, le deseamos a la familia Bullrich mucha suerte en esta instancia tan complicada. Le mandamos un abrazo, especialmente a Esteban y a su mujer. Conozco yo a la familia Bullrich, obviamente, hace mucho tiempo. Y hay un asunto que quiero subrayar en el caso de Bullrich, que es el hecho de que es una de las pocas cosas o personas alrededor de las cuales hay cierto consenso. Y digo cierto, no mucho, ¿no? Porque claro, como está muy enfermo, y él ha presentado, digamos, su situación con una gran honorabilidad y con una gran entereza, ante semejante cuadro personal, la política argentina se tuvo que rendir, ¿no? Claro. Entonces ahí se cayó un poco la grieta, porque como consecuencia de su dignidad, de su hombría, de su entereza y de su valor, y de las cosas que dijo además efectivamente el día de su renuncia en el Senado, la clase política argentina se cayó la boca. Entonces no le dijeron nunca más nada, ¿no? Porque presumo, a ver, estoy queriendo decir que, voy a ser más claro, que hay cierto cinismo de parte del oficialismo en este consenso alrededor de la figura de Esteban Bullrich. Porque si no estuviese enfermo, sus palabras no hubieran sido oídas, su postura dialoguista, por supuesto, no sería atendida, y nadie le daría ni 5 de pelota, ¿no es cierto? Bueno, le tomaron el pelo, ¿te acordás cuando fue el tema del Zoom? Y la imagen en el Zoom, ¿no? Exactamente. Pero bueno, por lo menos hay alrededor de él una especie de consenso respecto de lo relevante de su figura, ¿no es cierto? Ojalá le dieran un poco más de bola a lo que él planteó. Claro. Cuando presentó su renuncia, que fue un discurso muy espectacular, ¿no es cierto? Que apelaba, por supuesto, a algo en lo que yo insisto mucho todo el tiempo, que por supuesto está en Argentina fuera de moda, sobre todo en los medios, que es el consenso, ¿no? O sea, ustedes fíjense cómo se van agravando los problemas en la medida en que se agrava la grieta, ¿no es cierto? Cuanto más grieta, más problemas, ¿no es cierto? Pero bueno, ojalá desde el lugar en el que esté Esteban Bullrich pueda iluminar un poco la vida política argentina respecto a este asunto. Ayer, nosotros venimos comentando el hecho de que, como consecuencia de la presentación del fiscal Luciani, del fiscal Mola y del pedido de condena y demás, el problema fue derivando en diversas manifestaciones, una más delirante que la otra, hasta que llegamos ayer al extremo de que se empezó a cuestionar no solamente la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, sino la propia Constitución Nacional, ¿no es cierto?
Obviamente esto generó un rechazo de parte de la oposición, que entró en el juego de Cristina Kirchner respecto de discutir algo que por supuesto está fuera de toda discusión. El ministro Cabandier, yo lo escuché ayer entrevistado por el periodista Paulino Rodríguez, llegó a decir que la Constitución debía ser reformada, no solamente por la Ciudad de Buenos Aires, fue por más, dijo que era porque la Constitución tenía un carácter neoliberal, ¿no? O sea, empezamos discutiendo lo que hay que discutir, que es el dictamen de Luciani, y el hecho de cuáles argentinos están o no sometidos al imperio de la ley, y terminamos discutiendo la autonomía porteña, la Constitución Nacional y el problema del tránsito en la avenida 9 de Julio. Díganme si no es genial, ¿no? Sí. Y todo esto en una semana, bueno, ¿no? En una semana, menos de una semana. O sea, la verdad que yo me imagino por ahí un conjunto de genios pensando cómo deformar una discusión y llevarla para el lado de los tomates, ¿no? Pues el colmo fue ayer el diputado García Moritán, ¿no es cierto? Que no es del oficialismo, sino de la oposición, ¿no? Bueno, entonces, este asunto de la Ciudad de Buenos Aires tiene varios antecedentes, ¿no es cierto? Porque la señora Kirchner ya había manifestado su fobia a la Ciudad de Buenos Aires en aquel legendario discurso sobre el problema de los agapantos, ¿no? Ella estaba irritada con los agapantos y con los balcones y los helechos iluminados, y el presidente ratificó ese punto de vista, siendo que ambos son vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, argumentando que la Ciudad de Buenos Aires era tan injusta, tan bonita, tan bella y tan injusta con el resto de la Argentina. Tan es así que ayer el propio ministro Cabandier dijo que, bueno, que finalmente los problemas del norte de la Argentina se debían a la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, con ese argumento le sacaron dinero a la Ciudad de Buenos Aires. Claro, ¿no? obviamente. Ese argumento sirvió para... Cabandier y demás imaginan unas sociedades de suma cero, es decir, si alguien prospera es porque alguien se empobrece, ¿no es cierto? Es. O sea, no pueden imaginar una sociedad próspera en su conjunto, en ningún plano, ¿no? Bueno, dicho esto, hay que recordar también que lo propio ocurrió en Venezuela, que como consecuencia de que Nicolás Maduro y Hugo Chávez no conseguían el voto de los caraqueños, finalmente le quitaron la independencia, ¿no es cierto? O sea que, como diría Cristina Kirchner, todo tiene que ver con todo, ¿no es cierto? Bueno, en este contexto delirante, en donde la discusión central de la Argentina, o una de ellas, mejor dicho, que es si efectivamente las personas estamos todos sometidos al imperio de la ley, o algunas no, las que están en los santuarios, por ejemplo, se llegó al extremo de que como consecuencia de la bandera colgada con la imagen de la señora Kirchner en este edificio ahí en la avenida 9 de Julio, donde está la sede del Ministerio de Acción Social, él propuso directamente que había que demoler el edificio, ¿no? Argumentando que de esa manera la gente va a resolver sus conflictos en la calle en otra parte, en otro edificio, por ejemplo, el BNS, y al mismo tiempo postulando una cuestión de tránsito, ¿verdad? Que él dijo que hay un desafío de quienes intentan cruzar la 9 de julio todos los días y pretenden lograrlo de un solo intento, cosa que por supuesto es difícil hacer, ¿verdad? Entonces nosotros propusimos esta mañana al resto de las ciudades del mundo que están obturadas como consecuencia de monumentos públicos, edificios más o menos feos, este es más bien feo, ¿no? Que empiecen a demoler cosas, ¿no es cierto? El Arco del Triunfo, la Torre Eiffel, la Plaza de España en Roma, que la hizo Miguel Ángel cuando no había autos, ¿no es cierto? Sí. La Fuente de los Cibeles también, que molesta ahí el tránsito, te la cruzás y gasta agua, Marcelo, el Coliseo que no se terminó. Total. Sí. El tema del Coliseo es muy interesante porque Juan sostiene que el Coliseo no se terminó. Claro, y otra gente sostiene que en realidad se derrumbó una parte. No podemos verificar, no sabemos. No. Yo me inclino a pensar en la tesis de Juan Dillon, que el Coliseo es una obra inconclusa. Inconclusa de... Andás a ver los certificados de obra que se pagaron ahí. ¿Saben qué? Los Lazarus Bares que habrá habido ahí. El Coliseo, ya que estamos hablando de urbanismo, digamos, y de cómo deben ser derrumbados los edificios públicos para favorecer el tránsito, fue una obra populista, o por lo menos derivada del populismo, ¿no? Porque ahí había una cosa en Roma llamada el Colossae, ¿no? Que era una estatua monumental que se había mandado a hacer, si yo no me equivoco, Nerón, ¿no? Claro. Hablando de Roma, ¿no es cierto?
Entonces, claro, cuando la familia Claudia deja de gobernar Roma, que tuvo 5 emperadores, Augusto, Tiberio, Claudio, Nerón y Calígula, vino la familia Flavia, ¿no es cierto? Sí. E inventó el pan y circo. Creo que el emperador era Tito o Vespasiano, uno de los dos. Entonces quitaron el Colossae e hicieron un coliseo, ¿no es cierto? De ahí el nombre, ¿verdad? Y allí se presentaba el espectáculo del pan y circo, ¿no? Uh-huh. Como ustedes verán, todo tiene que ver con todo. Entonces, como diría Nuestra Señora de Kirchner, ¿verdad? Sí. Bueno, el edificio es un bodrio, como dice acá una persona con todo criterio, pero convengamos en que el debate por el edificio es una derivación del planteo del fiscal Luciani, ¿no es cierto? Claro, tal cual. Para que ustedes vean el grado de locura que impera en la Argentina en su conjunto, en el oficialismo y en parte de la oposición, ¿verdad? Bueno, el fin de semana, un acto en Merlo, provincia de Buenos Aires, donde va a haber diversos oradores y la última va a ser la señora Kirchner, ¿verdad? Claro. Preparate. Exactamente. Así que bueno, veremos si va o no el presidente, qué cara pone y esas cosas, ¿no es cierto? Y hay algún inconveniente con el hecho de que parece que se molestó mucho el señor Juan Grabois, que ayer advirtió que el gobierno había mentido, y que por lo tanto leo los mensajes y me distraigo. Sí. Había Están mentido, planteando edificios, Marcelo, para voltear. O sea, sí. Hay una serie que está molestando. Vamos a poner una constructora, Marcelo. Bueno, exactamente, para demoler todo. Entonces, quiere retirarse de la coalición oficialista y al mismo tiempo retirar de ella a 3 diputados. Siendo que el oficialismo carece de diputados, tiene 118, esto complicaría aún más el cuadro de cosas para el gobierno en el Congreso. La única foto que subió Cristina Kirchner de los episodios del santuario en Recoleta fue un abrazo con Juan Grabois. Por eso, se sospecha que lo de Grabois es, digamos, en fin. ¿No? Toda esta situación, quiero recordarlo, tiene que ver con que la señora Kirchner, que es muy hábil para esto, planteó con algún éxito recuperar lo que hemos calificado ayer como centralidad, esto es eje ordenador de la política, manda el que tiene centralidad, ¿no? Pero la centralidad es muy efímera, si vos decís 4 disparates y los 2 días estamos hablando de otra cosa, entonces hay que alimentar la centralidad como una hoguera, es decir, cada vez tienen que meterle más combustible, ¿no es cierto? Y cada vez más loco, ¿no es cierto? Entonces empezamos con que esto era un proyecto para destruir al peronismo y para prohibir la carrera política de la señora Kirchner en el futuro, y terminamos discutiendo la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, la Constitución Nacional y el problema del edificio de la 9 de julio, es decir, ¿cómo nos sacan de tema? Son alucinantes, ¿no es cierto? Obviamente en términos figurados, ¿no es cierto? Profesionales, Marcelo. Bueno, exactamente. Acá quiero meterme ahora con el problema de la audacia, que es un problema mucho más importante, creo yo, por lo menos hoy. El Banco Central durante el mes de agosto, acaba de terminar, perdió finalmente $500 millones, ¿no es cierto? Pudo comprar un poco más, perdió menos que otros meses, pero al final del día la cuenta dio que quedó $500 millones abajo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la meta que tiene Argentina con el Banco Central, con el Fondo Monetario, no va a poder ser cumplida, ¿no es cierto? Y esto deberá discutirlo la semana próxima el ministro de Economía, Sergio Massa, con el Fondo Monetario. Por lo tanto, se está discutiendo hoy, qué hacer con el dólar soja, ¿no es cierto? Si llevarlo o no a 200 pesos. Este asunto da mucho para hablar, digamos, porque sería finalmente una especie de mini devaluación para un sector, como ya ha habido para otros sectores, pero a mí me remite, y obviamente nos da que pensar respecto de qué es lo que pasa en un país cuando el gobierno resuelve estatizar a la producción agropecuaria, que es lo que finalmente, está ocurriendo acá. Pero ¿qué pasa cuando la Argentina se enfrenta a un problema inminente? ¿No es cierto? Es decir, estamos poco menos que sin reservas y prácticamente por incumplir una meta con el Fondo Monetario que generaría una serie de inconvenientes aún más graves para la economía argentina. Entonces ahí se nos presenta el problema de la audacia, ¿no es cierto?
Hace mucho tiempo que la Argentina tiene problemas con la audacia, ¿no? Nos hemos vuelto un país muy conservador, es decir, nadie toca nada por las dudas, ¿no? Excepto para postular disparates. Ahí sí, la audacia es total, ¿no es cierto? Es decir, discutir la autonomía de la ciudad, que yo lo escuchaba anoche a un tipo en C5N plantear todo un plan macabro que hay con Estados Unidos y Macri para terminar con Cristina, equivalente al golpe militar. Lo propio hizo la señora Kirchner, comparó lo ocurrido en su casa el sábado pasado con el 2001. Con el 2001. Es decir, todo para el delirio hay efectivamente mucha audacia, pero no para las cosas concretas. Y este fenómeno ocurre sobre todo desde Macri, ¿no? Sobre todo desde Macri, ¿no? Desde Macri en adelante, Macri y Alberto Fernández, aunque no los comparo, simplemente estoy marcando un punto en común, digamos. El gradualismo. Es un rasgo muy distintivo de la política argentina, hasta en los temas más exasperantes, como es los problemas de la semana que viene. Entonces, ante semejante problema que tenemos la semana que viene, ¿por qué no hacen algo audaz? Algo un poco más disruptivo, algo inclusive más inteligente, más provocativo, que no critique a Macri. No estoy criticando a Macri, bueno, yo critico al que me resulta, ¿ok? Bueno. Esto es un parche. Si efectivamente ocurre, Willy, el dólar soja a 200 pesos, no cambia mucho la historia. Ni siquiera cambia negociando esto con los exportadores. El problema son los productores, que se deben haber hartado de ser estafados, ¿no es cierto? Así es. Por lo tanto, ¿por qué no hacen algo audaz e inteligente? Por ejemplo, no sé, liberar el tipo de cambio para las exportaciones agropecuarias de acá a fin de octubre, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Que tampoco es una solución parcial, pero por lo menos más ambiciosa que lo que estamos viendo, ¿no? O sea, si el gobierno pretende afanarle la soja a los productores, no lo van a conseguir. Entonces, finalmente liberen el asunto, déjenlos actuar y dejen que los tipos vendan el tipo de cambio a lo que vale el dólar, ¿no? Pero la audacia no es un rasgo común, aparentemente, ni siquiera en alguien que está tan jugado como Sergio Massa. Yo leía un trabajo del doctor De Pablo, que le envía en privado todos los lunes, el otro día, donde se hablaba, bueno, está bien que Massa está actuando callado, digamos, obviamente tiene un bolonqui fenomenal, y bueno, él se ve que va viendo y vamos a ver cómo le va. Pero hay un punto en donde el tema es dramático, ¿no? Si la Argentina se queda sin reservas, nos vamos a meter en un quilombo de proporciones colosales, con derivaciones políticas muy inciertas. Entonces liberen una vez en la vida algo, a ver si funciona mejor, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto... Ni siquiera el argumento es la inflación, Marcelo, con todo intervenido y con todo bloqueado, igual tenés la inflación al 7% mensual. Exactamente. Bueno, y finalmente quiero hacer algún comentario sobre la situación internacional, brevemente. El tema de los patrimonios, la verdad que a mí me importa nada, pero es todo un cuento. Pérdida de tiempo. No voy a invertir un minuto en discutir esas cosas. Por lo que sé... Una mentira organizada es eso. Exactamente. Por lo que sé, el presidente Biden no va a recibir al presidente Fernández en el contexto de la cumbre de la ONU que va a ocurrir el 20 de septiembre en la ciudad de Nueva York. Acá me ponen que Massa no va a poder hacer eso. Bueno, si Massa tuviera lo que tiene que tener, ocurriría, ¿no es cierto? Bueno. Esta misma mañana lo podría hacer. Pero obviamente, por supuesto, desde ya. Y no se confirmó la reunión bilateral entre Biden y Fernández que estaba prevista para la Casa Blanca. Y me da la impresión de que eso no se va a confirmar nunca, ¿no? Sobre todo considerando el comportamiento internacional de la Argentina y en particular ahora con el tema de los chinos. Saben que ayer la señora Michelle Bachelet, que hoy deja su cargo como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en el mundo, presentó un informe tremendo sobre lo que está ocurriendo alrededor de la comunidad uigur en China, ¿verdad? Que son una comunidad de 8 o 9 millones de personas de religión musulmana que están siendo perseguidas, masacradas, encarceladas, reeducadas, infectadas, vacunadas,
reeducada, ¿no es cierto?, en un lugar de China específico que se llama Xinjiang o Xinjiang. Bueno, Argentina cometió, entre tantas equivocaciones, el hecho de defender al gobierno chino de este punto específico, y lo hizo el embajador argentino en China, el señor Vaca Narvaja. Cuando él lo hizo, nosotros dijimos, che, guarda, está diciendo una macana, guarda, porque los informes mundiales sobre lo que está ocurriendo ahí, sobre el nivel de delitos de lesa humanidad y de genocidio que están ocurriendo en China con esta gente, son muy importantes. Sin embargo, obviamente, el presidente Fernández no hizo comentario alguno sobre la cuestión, y ahora esto enfrenta enfrenta a Argentina a un dilema. Hemos defendido a un régimen que acaba de ser denunciado ante la ONU por un genocidio. Probablemente el embajador diga, bueno, como dijo Fernández, ¿no? Bueno, en realidad esto se está resolviendo, como dijeron sobre la cuestión de Venezuela, ¿verdad? Pero bueno, el 20 de septiembre se presenta uno sobre Venezuela, avisemos. Se va a el 20 claro. En Ginebra. Así que, bueno, vamos a ver qué dice el gobierno argentino. Exactamente. Bueno, y finalmente hacemos un comentario sobre la cuestión nuclear, ¿verdad? Ayer Juan nos dio la primicia de que la Unión Europea estaba repartiendo hisopos de yodo para proteger a la población ucraniana y eventualmente polaca y eventualmente alemana de una complicación de carácter nuclear, a propósito de que está ocurriendo la guerra ahora alrededor de una central nuclear, ¿no? Esto es responsabilidad, por supuesto, del delirante de Vladimir Putin, ¿no es cierto? Ahí hay un argentino muy importante. Por ahí, con suerte, hablamos en las próximas horas con él, Rafael Grossi. Acaba de llegar, llegó hace media hora a Zaporizhia. A la central. Llegaron ya a la central. Están en la central y tuvieron que detener un reactor en la planta debido a los bombardeos rusos. Exactamente. Bueno, es obvio que es el problema más importante del mundo, ¿no? Me parece, ¿no? Sí. Me parece que de todos los problemas en el mundo, este es el más grave de todos, ¿no? Muy grave. Es decir, la existencia de un riesgo de complicación nuclear en este momento es otra que la energía, ¿verdad? Y recordamos que en este contexto tan desgraciado y tan tenebroso, la Argentina también ha estado del lado equivocado de la discusión, ¿no es cierto? Exactamente, que es en favor de los rusos, o poco menos. Así que bueno, este ha sido... Putin, no, perdón, tengo un dato más. Putin acaba de decir también, Marcelo, esta mañana, que no va a ir a los funerales de Mikhail Gorbachev. Sí, claro, obviamente, no, claro. Es su contracara, ¿no es cierto? Es su contracara. Bueno, gracias por acompañarnos esta mañana. Este ha sido un repaso comentado de algunos de los temas más importantes del día. Gracias, chicos. Gracias, Romy. Suena un gong ahora. Sí, claro, por supuesto, Marcelo. Nico, Juan, Willy, gracias. Chao, Marcelo. Gracias. Chao, Marcelo. Chao.